Antes de la era de los héroes y los reyes, Creta ya era un lugar singular, forjado por las manos de los dioses. Según los antiguos mitos, la isla surgió de las aguas del Egeo como un trono destinado a lo divino. Aquí, en el monte Ida, la gran titánide Rea escondió a su hijo Zeus para protegerlo de la voracidad de Cronos, su padre. Fue en Creta donde Zeus fue criado por ninfas y alimentado con la leche de Amaltea, la cabra celestial. Zeus nunca olvidó esta deuda con la isla que lo protegió en su infancia. Cuando alcanzó la madurez y derrotó a Cronos, otorgó a Creta una bendición eterna, su linaje divino gobernaría la isla, y su poder sería incomparable. Así comenzó la dinastía de los reyes de Creta, una mezcla de sangre humana y divina que cimentó la reputación de la isla como el centro del poder y la cultura en el Mediterráneo. Minos, hijo de Zeus y la princesa Europa, era el heredero natural de este legado. Destacó por su inteligencia y carisma, pero también por su ambición desmesurada. Cuando su padre adoptivo, el rey Asterión, murió, Minos reclamó el trono, pero no sin oposición. Sus hermanos, Radamantis y Sarpedón, también deseaban gobernar. La disputa no era solo familiar, dividió a toda Creta en facciones que amenazaban con destruir la paz que tanto se había esforzado en construir. En su desesperación, Minos decidió buscar la ayuda de los dioses. Una noche oscura, con el rugido del mar como única compañía, se dirigió al templo de Poseidón. Allí, postrado ante la estatua del dios, ofreció su oración. «Oh, poderoso Poseidón, señor de las olas y las tormentas, dame el derecho divino de gobernar Creta. Envíame una señal, y juro que te ofreceré el sacrificio más grande que puedas desear». Poseidón escuchó la súplica. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría las colinas, el mar se agitó, y de sus profundidades emergió un toro blanco. La criatura era tan hermosa y majestuosa que los testigos se arrodillaron ante ella, convencidos de que era una manifestación divina. Con este milagro, Minos aseguró su lugar como rey, pero su ambición pronto lo llevó a cometer un error fatal. En lugar de sacrificar al toro, como había prometido, Minos decidió conservarlo como símbolo de su poder. Esta decisión, aparentemente menor, desató la furia de Poseidón. Pero los dioses no actúan de forma directa, su venganza suele ser sutil y despiadada. Pasífae, esposa de Minos, era una mujer de inmensa sabiduría y origen divino. Como hija del titán Helios y la oceánide Perseis, llevaba en sus venas una conexión especial con los poderes del cosmos. Sin embargo, esta conexión no la protegió del destino que Poseidón tejió para ella. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio de Cnosos, Pasífae sintió una presencia extraña. Su mirada se posó en el toro blanco, que pastaba tranquilamente bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando comenzó su tormento. Al principio, solo era una sensación de fascinación, un pensamiento pasajero que intentó ignorar. Pero, con el tiempo, este sentimiento se transformó en una obsesión insaciable. La mente de Pasífae se llenó de imágenes del toro, y cada intento de resistirse solo aumentaba su deseo. Desesperada, Pasífae buscó consejo en los oráculos, pero todos la rechazaron. Nadie se atrevía a enfrentarse a la maldición de un dios. Finalmente, acudió a Dédalo, un inventor exiliado de Atenas que vivía en Creta. Dédalo era famoso por su genio, pero también por su pragmatismo. Cuando Pasífae le confió su secreto, él quedó horrorizado, pero sabía que no podía desobedecer a la reina. «Haz lo que te pido», dijo Pasífae, con una mezcla de autoridad y desesperación. «Si no lo haces, mi mente será consumida por esta maldición». Dédalo construyó una vaca hueca de madera, cubierta con pieles reales. El dispositivo permitió a Pasífae consumar su unión con el toro, un acto que selló su destino. De esta unión nació Asterión, conocido como el Minotauro. Asterión era una criatura única, una mezcla de humano y bestia. Aunque Pasífae lo amaba como a su hijo, Minos lo veía como un símbolo de su fracaso. Al principio, intentaron mantenerlo en secreto,
pero la naturaleza del Minotauro se volvió imposible de ocultar. Su fuerza era descomunal, y su hambre, insaciable. Minos, avergonzado y aterrorizado, decidió encerrarlo. Dédalo fue llamado nuevamente, esta vez para diseñar una prisión que pudiera contener al Minotauro. Inspirándose en los intrincados caminos de la naturaleza y las complejidades de la mente humana, Dédalo creó el laberinto, una estructura tan enrevesada que nadie podría escapar de ella. El laberinto no era solo una prisión, era un monumento al caos, una manifestación física de la culpa y el temor de Minos. Dédalo pasó días y noches en silencio, contemplando cómo diseñar una prisión que pudiera contener a una criatura tan poderosa y peligrosa como el Minotauro. Se inspiró en los patrones caóticos de la naturaleza, los giros impredecibles de un río, las raíces de un árbol extendiéndose bajo tierra, y las espirales de las conchas marinas. También estudió la mente humana, reflexionando sobre cómo los pensamientos pueden perderse en un torbellino de dudas y contradicciones. El laberinto, dijo Dédalo en una noche oscura, mientras contemplaba las estrellas, no será solo una prisión física, sino una prisión para la mente. Quien entre en él no encontrará salida, no porque no exista, sino porque el propio miedo y la confusión lo consumirán. El diseño del laberinto era un desafío técnico y artístico sin precedentes. Dédalo trazó planos complejos, llenos de giros, pasillos que terminaban en callejones sin salida, trampas diseñadas para confundir incluso a los exploradores más astutos. Para construir una obra tan colosal, Dédalo necesitó la ayuda de cientos de trabajadores, esclavos y artesanos, que dedicaron años a erigir el laberinto. El laberinto no era solo una prisión, era un reflejo físico del caos interno de Minos y de la culpa que cargaba por haber desobedecido a los dioses. Mientras el Minotauro vivía en su prisión, Creta continuaba expandiendo su poder. En una de sus campañas, Minos dirigió sus fuerzas contra Atenas, un reino que había causado la muerte de su hijo Androgeo. Como castigo, Atenas fue obligada a enviar un tributo cada 9 años, 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, que serían sacrificados al Minotauro. El pueblo ateniense vivía en constante terror por el tributo al Minotauro. Pero cuando llegó el tercer ciclo, un joven llamado Teseo decidió acabar con esta humillación. Su valentía no solo era física, también estaba motivada por un profundo sentido de justicia. Teseo, hijo del rey Egeo, era un símbolo de esperanza para Atenas. Cuando llegó a Creta, Teseo conoció a Ariadna, la hija de Minos. La princesa, atrapada en la red de tragedias familiares, vio en Teseo una oportunidad de redención. En secreto, decidió ayudarlo, entregándole un ovillo de hilo mágico para que pudiera escapar del laberinto. El enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro fue brutal y épico. La lucha se prolongó durante horas, con Teseo utilizando su inteligencia para superar la fuerza bruta de la bestia. Finalmente, con un golpe mortal, Teseo derrotó al Minotauro y guió a los jóvenes atenienses fuera del laberinto. El Minotauro es más que un monstruo, es un símbolo de las consecuencias de la desobediencia, el orgullo y la ambición desmedida. Su historia nos recuerda que incluso los reyes y héroes más grandes están sujetos a los caprichos del destino. Para más vídeos como este, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo, os esperamos en estos intrepidantes viajes a la historia.